La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días a todos. Soy Jaime Beltrán, coordinador de proyectos de la Fundación GAO. Y en el día de hoy quiero agradecerles su presencia en el seminario web Epidemiología para Periodistas, el primero de un ciclo de 6 seminarios virtuales que realiza la Fundación GAO en alianza con la Universidad del Norte y la Fundación Santo Domingo. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Carlos Castillo Salgado, profesor del Departamento de Epidemiología de la Bloomberg School of Public Health, con posiciones en los Department of Population, Family and Reproductive Health, Department of Health Policy and Management y en la Escuela de Medicina Johns Hopkins University. Es director del Observatorio de Salud Pública Global y del Programa de Epidemiología para Gestores de Salud en América Latina. Ha sido pionero del desarrollo de la epidemiología profesional y aplicada a los programas de salud pública y de las innovaciones de los sistemas de vigilancia en salud pública. Es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría y doctorado de la School of Hygiene and Public Health de Johns Hopkins University. Durante este seminario web, el doctor Castillo introducirá los conceptos y las medidas epidemiológicas más usadas en la vigilancia y manejo de brotes y epidemias. La dinámica de la charla será la siguiente. En un rato comenzaremos a escuchar al doctor Castillo, quien hará una presentación de aproximadamente 30 minutos. Luego, abriremos una sesión de preguntas en la que ustedes podrán enviar sus inquietudes utilizando la caja preguntas del panel de control. Recuerden que este seminario web está siendo grabado y transmitido a través de Facebook Live y que luego podrán volver a ver el video en la página de la Fundación. Además, durante la charla estaremos tuiteando desde nuestra cuenta de Twitter @FundaciónGAO. Una vez más, bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos. Ahora demos la bienvenida al doctor Carlos Castillo Salgado. Hola, doctor Castillo. Muy buenos días. Muy buenos días, señor Beltrán. Gracias por la invitación, tanto para usted como para la Universidad del Norte, con el doctor Hernando Vaquero y su equipo, incluyendo el doctor Fernández Niño. Y también quiero agradecer a la maestra Ana Lucía Ruggiero, que es nuestra experta en Hopkins de las redes sociales, que ha sido muy importante para nosotros, tanto para este seminario como el monitoreo que estamos haciendo en el COVID. Si me permiten, estaré iniciando la presentación sobre cuáles son los conceptos y las medidas epidemiológicas que nos permiten realmente caracterizar los procesos de vigilancia en salud pública y en particular ahora el manejo de brotes y epidemias. En general, tenemos que reconocer que la epidemiología es una disciplina híbrida, tanto de ciencias biológicas como ciencias sociales, que se caracteriza por ser la piedra angular o el centro de la salud pública y que tiene como propósito establecer la distribución y los determinantes de los distintos eventos de salud, incluyendo las enfermedades, la mortalidad prematura y la discapacidad. Me interesa también que vean ustedes la definición que el doctor Frost realizó en 1927 por dos razones. Una, esta definición fue una de las primeras que se estableció. Él fue el jefe del Departamento de Epidemiología de Hopkins y generó los modelos matemáticos que ahora se están utilizando para la proyección de los brotes y la pandemia. Él definió que es una ciencia que permite caracterizar a las enfermedades infecciosas como fenómeno de población, ¿no? O sea, de masas, y que permite establecer lo que llamamos como la historia natural de las enfermedades y desde luego la propagación en los distintos grupos humanos. Para nuestro seminario es importante caracterizar por qué nos interesa
discutir y considerar los parámetros relevantes de la epidemiología. Primero que nada, es una disciplina que nos permite conocer dos cosas críticas, que es cuál es la frecuencia con la que ocurren procesos importantes de la salud poblacional, incluyendo la distribución de las enfermedades, la mortalidad evitable, como he indicado, y recientemente se ha introducido calidad de vida y satisfacción. Pero también nos interesa establecer en la epidemiología cuáles son los determinantes específicos que hacen que estas enfermedades se incremente su frecuencia y su distribución en grupos vulnerables. También, y en particular para el proceso que estamos viviendo actualmente con el COVID-19, es conocer la historia natural de la enfermedad, es decir, cuál es el comportamiento que tiene, cuáles son los periodos de incubación. Los periodos de incubación es el tiempo en que pasa desde la infección hasta los primeros síntomas que tiene la enfermedad para establecer cuál es el periodo de infectividad que tiene esa persona sobre susceptibles que no están inmunes. Se llama el periodo de incubación a las enfermedades transmisibles y periodo de latencia en las enfermedades crónicas. Recordar que los periodos de incubación en enfermedades transmisibles son muy cortas, son días o horas, mientras que en las enfermedades crónicas como diabetes y hipertensión, los periodos de latencia pueden llevar muchos años. También, y es muy importante para el proceso de la pandemia actual, conocer cuál es la evidencia realmente científica y no anecdótica sobre qué sirve y cuáles serían las medidas de prevención y de control que sean útiles y necesarias para poder controlar cualquier brote o epidemia. Pero también recordar que la epidemiología nos permite identificar aquellos grupos vulnerables, grupos que son más sensibles a tener mayor riesgo de enfermar o de morir prematuramente. También reconocer cuáles son las características de aquellos grupos poblacionales con mayor riesgo epidemiológico. Y actualmente nos interesa mucho porque hay una distribución desigual en los riesgos de enfermar y de morir en algunas poblaciones que sabemos que es debido al nivel de desigualdad social que existe, tanto en el acceso a la economía como en los servicios de salud. Aquí estoy presentando por qué describe y analiza la epidemiología y cuáles son los conceptos que quizá les interesa a todos ustedes de manera particular para poder informar al público de cuál es el proceso en el que se está revirtiendo un brote, una epidemia o, en este caso, una pandemia. La primera consideración que tenemos que ver en la descripción de la epidemiología es el estado de la salud poblacional. Si indicamos este estado de salud, nos permite reconocer si la distribución de los niveles de salud o de enfermedad tienen algo que ver con la edad, el sexo, las condiciones socioeconómicas, educación, acceso a los servicios, tener seguro o protección social, etcétera. Y luego ver cuáles son los determinantes o las causas. Actualmente el concepto de causa es importante porque sabemos que no existe una sola causa, siempre hay causas múltiples que se convergen para poder producir enfermedades y riesgos como la mortalidad. También es importante conocer cuáles son los parámetros positivos que requerimos para poder generar medidas de protección y de control de los daños a la salud.
y desde luego nos interesa mucho ofrecer cuál es la calidad de vida que tienen distintos grupos, los grupos de ancianos, de niños, de mujeres embarazadas, de desempleados, de prisioneros o de la población en general. Y para eso tenemos varios conceptos que son claves. El primero es el concepto de prevalencia y el concepto de incidencia. Prevalencia e incidencia tienen una relación. Sin embargo, es importante diferenciar que cuando hablamos de la prevalencia de una enfermedad, nos está diciendo todo el número de casos que existen en un momento determinado y en una población determinada, es decir, todos los casos que existen. Mientras la incidencia es una medida que nos permite ver cuántos son los nuevos casos, es decir, estamos viendo el incremento de los nuevos casos que después se agregarán a la prevalencia. La incidencia es importante para todos nosotros en epidemiología porque nos permite medir riesgo, cuál es la intensidad del riesgo. Si los que tienen algunos factores se enferman 2 veces más, 3 veces más, 5 veces más. Por ejemplo, para aquellos que estudian el cáncer pulmonar, sabemos que el tabaquismo produce un riesgo de 12 veces más aquellos que fuman que los que no fuman para desarrollar el cáncer pulmonar. También vamos a ver cuáles son las incidencias que se están alcanzando con el COVID y ver cuál medida tenemos que incorporar para nuestras proyecciones. Los 3 elementos que son fundamentales para todos nosotros y desde luego para ustedes como periodistas y reporteros es considerar siempre que el proceso de cualquier enfermedad tiene que establecerse con 3 parámetros. El primero es de persona, es decir, a qué población está afectando, si es en niños, si es en adolescentes, si es en mujeres, si es en ancianos. Como ustedes pueden observar, la pandemia tiene una distribución distinta dependiendo del tipo de etario, el estado nutricional y las condiciones preexistentes. Y entonces podemos caracterizar mejor el proceso epidemiológico. Luego tenemos que considerar el lugar, si estamos viendo barrios específicos, ciudades específicas, países específicos, de tal manera que necesitamos ubicar en un espacio geográfico poblacional. Y luego el tiempo, es decir, si estamos tratando de ver si existe una estacionalidad, como ocurre en la influenza, es decir, hay periodos de la estación durante el año en donde se incrementa, y luego conocer en forma simultánea estas 3 características. Siempre tenemos que considerar persona, lugar y tiempo. Haciendo una referencia a la forma en que se indica cómo el contexto del coronavirus 19 se habla de evaluar el riesgo y cuáles son las medidas que nos permiten evaluar los riesgos. Nuevamente, es realizar las medidas de incidencia y prevalencia que acabo de explicar, pero también letalidad. ¿Cuántos casos mueren de aquellos que adquieren la enfermedad? Desde luego, el concepto de mortalidad, que es el número de muertes que se da en los casos diagnosticados. También el grado de discapacidad. Y un concepto importante es el concepto de mortalidad prematura. El concepto de mortalidad prematura y evitable en este momento es importante porque en algunos países, al retrasar las medidas de contención por semanas, generaron mayor riesgo a la población y por tanto podemos calcular cuántas muertes pudieron ser evitadas si las estrategias de intervención y de contención
hubieran sido aplicadas en tiempos previos, es decir, 2 semanas, 3 semanas antes. Y desde luego el concepto de la mortalidad puede ser por la mortalidad general o mortalidad específica por causa o mortalidad específica por sexo, por edad, por condición socioeconómica, etc. Quiero también introducir y reflexionar sobre algunos conceptos que son muy útiles. Y estos conceptos van desde qué es un factor de riesgo. El factor de riesgo es un atributo que tienen los individuos o las poblaciones que incrementan los riesgos de enfermar o de morir prematuramente. Esto está dado en que el concepto de multicausalidad permite establecer cuáles son los factores que están generando ese mayor riesgo de contraer la enfermedad, en este caso el virus, y por tanto nos interesa ver cuáles son esos factores para poder generar acciones de control o de prevención sobre esos factores. También me interesa presentar el concepto de fuente común. Fuente común es la fuente por la cual los brotes, las epidemias o pandemias se generan. Y hablamos de fuente común cuando hay un foco único, por ejemplo, los brotes alimentarios, que su fuente puede ser el agua contaminada o alimentos contaminados. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora no es una fuente común, sino una fuente propagada que ocurre cuando la transmisión se da entre persona y persona. Y obviamente entre persona y una población de susceptibles o de individuos que no están inmunes a la enfermedad. Cuando tenemos una enfermedad nueva que no se conocía antes, en general, en los últimos años han sido zoonosis, es decir, enfermedades que ocurrían en animales que debido a un proceso de gran explosión entre especies, pasan por distintas especies y luego se transforman en enfermedades humanas. Originalmente eso en el pasado requería 100 años, ahora está requiriendo 4 o 5 años para tener estos nuevos gérmenes o virus que están ocasionando varias de las pandemias que estamos viviendo en los últimos probablemente 10, 15 años. Y eso nos obliga a conocer cuál es el periodo infeccioso, es decir, cuál es el periodo en que una persona que se ha infectado puede transmitir el agente infeccioso a otras personas. Como ustedes saben, ahora hay una gran preocupación, no solo con aquellas personas infectadas con el virus, sino también aquellos que están infectados, pero que están asintomáticos, pero que pueden transmitir el virus. Y luego el concepto de susceptible. El concepto de susceptible es aquella persona que que puede ser afectado porque no tiene inmunidad, es decir, que puede contraer la enfermedad. Aquellos que tienen inmunidad, por ejemplo, que tienen la inmunidad natural o la inmunidad por vacuna, ellos no son susceptibles, pero aquellos individuos que no están y no tienen inmunidad son susceptibles. Y les he puesto la tasa de letalidad, que es importante en la revisión de la pandemia, que es el número de muertes que estamos teniendo por el virus en un periodo determinado, que puede ser un día, puede ser una semana, puede ser un mes, del total de número de casos diagnosticados. Esto es importante porque ustedes habrán escuchado
algunas declaraciones o entrevistas de oficiales de salud que indican que tienen que crecer el denominador, en este caso, el número de casos diagnosticados. Y cuando no tenemos todos los casos, no han sido diagnosticados, la tasa de letalidad aparece mucho más elevada debido a que no tenemos todos los casos, solo aquellos que fueron diagnosticados. Este es un elemento que ha sido crítico en muchos países al no hacer uso o no tener la capacidad de hacer las pruebas diagnósticas. Otro de los aspectos que quiero mencionar es que la epidemiología también introduce el concepto de vigilancia en salud pública. El concepto de vigilancia en salud pública es el sistema que tenemos para producir todos los datos y la información que necesitamos para tener el control y la prevención. Y para eso vemos cuál es la magnitud que tenemos del problema, es decir, podemos hacer uso de las tasas de incidencia, de prevalencia o los números absolutos. Ustedes han visto que casi todos los reportes en los dashboards han sido números absolutos y luego las tasas. Y luego el reconocimiento de qué potencial existe para poder transmitir, en el caso nuestro de esta pandemia, el virus. Y para eso necesitamos conocer el número de susceptibles, cuál es la tendencia y desde luego las proyecciones, que es lo que están haciendo casi todos los países. Desde luego, otro concepto importante epidemiológico es el concepto de severidad o gravedad, que se mide por la letalidad o por la mortalidad, pero también por los años de vida potencialmente perdidos. Y desde luego nos interesa ver cuáles son las intervenciones que necesitamos recomendar e implementar para poder controlar y detener la transmisión de esta pandemia. Debido a que no tenemos ni medicamentos efectivos ni vacunas, hablamos de medidas no medicamentosas, es decir, medidas de salud pública. Y estas medidas de salud pública, desde luego, son medidas de contención. El hecho de cuarentena, el hecho de usar las mascarillas, el hecho de el distanciamiento social, son las medidas más importantes, más las medidas de higiene, como lavarse las manos, la limpieza, etcétera. Eso es lo que denominamos medidas no medicamentosas. Y el estudio de brotes o de epidemia o de pandemia es la presencia de una enfermedad cuyo número de casos no es lo esperado. Es decir, que tenemos un incremento mayor a lo esperado. Con una enfermedad nueva como la que estamos teniendo con el coronavirus, en realidad necesitamos tener solo uno o muy pocos casos porque no existían previamente. Es decir, que nos dispara el concepto de brote la existencia de estos casos. Y para eso la epidemiología crea umbrales, es decir, cuáles son los niveles que consideramos que pueden ser los que ocurren frecuentemente. Y en esta pandemia, en realidad, el umbral es cero, ya que no habíamos tenido conocimiento de este virus. Nuevamente, insisto que la mayoría de los nuevos virus o las nuevas enfermedades o infecciones usualmente han sido zoonosis. También a muchos de ustedes les interesa conocer a lo que se le llama el número reproductivo básico de la infección, que en realidad es el número de casos en promedios que pueden ser causados por una persona infectada. Nos interesa saber si esa enfermedad o virus o infección
es altamente transmisible. En el caso del coronavirus 19 es altamente infeccioso. Y los parámetros que se tienen para este número reproductivo básico es el nivel de transmisibilidad, de ahí que es importante hacer el rastreo de contactos, la duración de la infectividad, es decir, cuánto tiempo duran infectados a los pacientes, la tasa de contacto que hay con otras personas y el nivel de susceptibles. La OMS ha estimado que el número reproductivo básico de coronavirus es de 1.4 a 2.5. Sin embargo, en Europa recientemente se ha visto que es de 3.8, es decir, por cada individuo infectado se infectan 4. ¿Por qué esto es importante? Porque en pocas generaciones, vamos a decir 10, un caso puede generar cientos o miles de casos. También es importante considerar qué es lo que llamamos como caso índice y caso primario. Caso índice es el primer caso que es diagnosticado en un brote. Y esto es importante porque ahora estamos viendo que los primeros casos, el primer caso en Estados Unidos no ocurrió realmente en el estado de Washington, sino en California. Y desde luego el caso primario es el caso que podemos reconocer en forma retrospectiva, porque obviamente no podría ser prospectiva. Quiero indicar que esto es debido a cambios importantes en la globalización de la economía y del comercio. En este momento podemos indicar que solo pocas horas se tarda para pasar de un continente a todos los continentes. Aquí están ustedes viendo los aviones que están en el aire cada minuto y las líneas de comunicación que están teniendo todos los continentes. ¿Por qué esto es importante? Porque el periodo de latencia es más largo que la distribución o el transporte de personas. Las personas pueden estar infectadas y llegan de un lugar a otro, pero no tienen síntomas porque su periodo de incubación todavía es más largo que las horas que pasaron para viajar. Esto obligó a generar lo que llamamos el nuevo reglamento sanitario. En el 2005 se aceptó por todos los países del mundo, en donde se modificó la forma en que estamos monitorizando la salud global. Y se creó un concepto que se llama emergencia de salud pública de importancia internacional. Esto es importante porque la Organización Mundial de la Salud no declara esta emergencia si no tiene 3 evidencias. Primero, que se trata de una situación súbita, inesperada, muy grave, que tiene implicaciones para la salud pública no solo de un país, sino de muchos países y que se requiere una acción inmediata. Les he puesto 2 portadas, la regulación internacional que se generaron el siglo pasado y de 2012, antes de que existiera la Organización Mundial de la Salud. Estas regulaciones eran las que existían para el monitoreo de las cuarentenas y el tráfico de la población vía los barcos. Aquí les estoy presentando que el reglamento sanitario fue aceptado en el 2005 por 196 países, que es el que nos permite hacer la integración y el apoyo de los distintos países para poder enfrentar situaciones pandémicas como la que estamos viendo. Las 2 figuras que ustedes están viendo a la izquierda es la doctora Etienne, que es la directora de la OPS, y el doctor Espinal.
Ellos dan entrevistas a todos los periodistas. Estoy seguro que algunos de ustedes ya han estado en estas entrevistas que están generando bastante interés. Estas entrevistas solo son para periodistas, por eso lo menciono. También ya para ir a la fase final de mi presentación, es importante toda la tecnología que estamos usando para el reconocimiento de lo que el Reglamento Sanitario Internacional solicitó, de tener mapeos dinámicos en tiempo real. Aquí estamos viendo la última información del día de ayer sobre la intensidad hecha a nivel mundial y en el nivel de los Estados Unidos. Como ustedes ven, hay un incremento enorme de la intensidad de la pandemia en los Estados Unidos, pero también a nivel mundial. Estos dashboards, como todo mundo lo conoce, fueron generados por Hopkins con el apoyo múltiple de distintos grupos, incluyendo la generación de ArcGIS, que genera los algoritmos necesarios para poder incluir la información que se pone en las tardes de cada día. Aquí estamos viendo, y esto es importante para que ustedes vean, la diferencia que hay entre México y Colombia. Vean ustedes que por casi un mes, los casos en México no crecían y no se reportaban. Hasta a principios de abril comienzan a haber un incremento, y esto está dado en forma, los epidemiólogos reconocen que las medidas retrasadas del país hicieron que esta curva exponencial podría haberse evitado si hubiesen generado las acciones de contención semanas antes. No se puede explicar por qué por un mes no tuvieron casos, cuando en realidad lo que no hicieron fue hacer los diagnósticos y las pruebas. Vean ustedes lo que pasa con Colombia. Aquí estamos viendo un decremento en la curva. Y esto está dado por las acciones de contención que en forma mucho más prematura hizo Colombia. Y están viendo que hay una reducción que genera una demostración de por lo menos 2 semanas antes expresar esta caída. Se requiere, para poder establecer que la pandemia ha estado ya en su pico de disminución, una reducción sostenida durante 2 semanas o 14 días. Aquí están viendo ustedes la intensidad que ha ocurrido en algunos países como los Estados Unidos, que actualmente es uno de los países con mayor casos. Es gigantesco, casi 1 millón de casos en un país que en el mes de inicios de febrero y marzo solo tenían 16 casos. Y ver el proceso de Italia, España, etcétera. Y luego, en América Latina, que podemos ver en el lado derecho que tenemos a Brasil, México con la tasa de mortalidad más alta casi del mundo. Y esto es debido a las acciones que no se realizaron en forma prematura, y también por el exceso de mortalidad y de infección en personal médico y de enfermería. Aquí estamos viendo algo que estoy seguro es importante para todos ustedes reportar cuando se les pregunta cuándo se puede abrir la economía y cuándo se pueden relajar las medidas de contención. La primera consideración es que tenemos que tener las pruebas suficientes y accesibles en todo el país para identificar realmente a toda la población infectada y sus contactos. Es decir, poder reconocer la verdadera intensidad
de la transmisión y de la infección. La segunda es la disponibilidad masiva de pruebas serológicas que nos permitan dos cosas. Una, ver el nivel de anticuerpos que tiene la población y el porcentaje de la población que ya tiene inmunidad natural. Muy importante para poder ver si es posible que en forma paulatina los procesos económicos comiencen a reactivarse. En Estados Unidos se requiere también el incremento del personal en salud, es decir, aquellos que van a ser los contactos de las personas infectadas, que se estima que se requiere entre 100,000 y de 200,000 nuevos casos con un costo de $3 billones. Y desde luego mantener siempre, aún con la economía abriéndose, el distanciamiento social y el uso de mascarillas. Aquí solo quiero destacar que nunca habíamos logrado tener la coordinación gigantesca de todos los expertos mundial colaborando. Recuerden que en diciembre se conoce el primer caso de este virus y ya para enero se tenía completamente la identificación del genoma. ¿Por qué esto es importante? Porque sin el genoma no podemos producir ni vacunas ni medicamentos. De ahí que vacunas y medicamentos están siendo generadas debido a que el genoma es un bien público universal y es accesible a todos los científicos del mundo. Quiero indicar que actualmente para el rastreo, el monitoreo de los contactos de las personas infectadas se requiere el uso de tecnología y muchos de ellos están utilizando nuevos apps que permitan a través de la telefonía celular. Y vean ustedes que el Instituto Brasileño de Geografía va a tener acceso a todos los usuarios de teléfonos celulares en Brasil para poder hacer este rastreo en forma masiva y utilizando toda esa información y los apps necesarios. También recordar como una parte casi final que el director del CDC, y tenemos aquí a la izquierda a la presidenta de la Asociación de Médicos de Estados Unidos, indicando que tenemos que prepararnos para la segunda ola debido a que en octubre y noviembre tendremos nuevamente la epidemia de influenza. Influenza y el coronavirus en forma simultánea nos va a crear un colapso totalmente de los servicios y hospitales si no tenemos una preparación adecuada, debido a que es muy posible que el acceso y la disponibilidad de vacunas no esté lista para el mes de octubre. Este es algunas de las fuentes y referencias que pueden ustedes usar. El CDC creó un manual de epidemiología de campo. Uno de los libros más utilizados en el mundo es la epidemiología del doctor León Gordis. Existen algunas traducciones al español. Y desde luego, para todos ustedes, recomiendo el diccionario de epidemiología que genera la Asociación Internacional de Epidemiología, que tienen todos los conceptos definidos en forma simplificada. Y con esto, entonces, termino agradeciendo a todos su atención y esperando algunas de sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Castillo. En este momento tenemos una primera pregunta que viene desde Barano Atlántico, en Colombia. La hace Eudel de la Hoz. Su pregunta es: ¿hay alguna fórmula para calcular o hacer una proyección de casos de una determinada enfermedad? Existen distintos modelos. Los modelos que nos permiten caracterizar la proyección. Todos los países están utilizando
modelos matemáticos que tienen como propósito reconocer con los parámetros que he mencionado, desde el número de individuos que pueden estar infectados, el número de susceptibles, y hay 2 o 3 distintos modelos. Uno de los modelos más utilizados, por ejemplo, en China, es posible que los vaya a describir una de las doctoras que está en el Imperial College en Londres, y creo que esa pregunta va a ser muy útil para ella, ya que ella participa en el grupo en donde se están realizando esas proyecciones y esos modelos. Hopkins también utiliza modelos, pero pienso que lo más importante para todos nosotros es reconocer cuáles son los parámetros que están utilizando en los modelos. Algunos modelos utilizan una distribución normal que es incorrecta. No, la pandemia no se distribuye en forma normal. Hay una distribución que le llamamos de Poisson, pero sí existen desde Frost a principios del siglo pasado las fórmulas para poder desencadenar y conocer el grado de infectividad y el número de casos que se pueden esperar en una semana, en 2 semanas, etc. Ok, ahora tenemos 2 preguntas que se relacionan, las haré al mismo tiempo. La periodista Claudia Altamirano dice, me gustaría que ampliaran por favor la explicación sobre la diferencia entre letalidad y mortalidad, que no me queda muy clara. Al mismo tiempo, Roberto Vadillo también dice, debido al número de personas que han perdido la vida, por ejemplo, en Estados Unidos o España, ¿podemos utilizar el término mortandad en lugar de mortalidad? Bueno, si usted lo quiere usar ese concepto de mortandad, mortandad es un concepto gramatical, no epidemiológico. Mortalidad es el concepto epidemiológico. Y mortandad es un concepto que obviamente puede usar porque es gramatical. La diferencia entre mortalidad es el número de casos que hay en una población general, es decir, el denominador es distinto. En la población, en la tasa de mortalidad general, tenemos en el numerador el número de casos que mueren dividido entre la población al riesgo de morir. Mientras que en la tasa de letalidad tenemos en el numerador el número de muertes dividido por el número de casos de esa enfermedad. Vean ustedes que el denominador de la tasa de letalidad son los casos de esa enfermedad, mientras que en la mortalidad, la tasa de mortalidad son la población a riesgo. Ok, continuamos ahora con otra pregunta que la hacen desde Barranquilla. La hace Juan Camilo Maldonado. Él pregunta, ¿cree que en Colombia se está precipitando en activar algunos sectores productivos? Mire, primero quiero indicar que hay que ver en dónde y qué sectores productivos, porque generalizar no creo que es adecuado. La idea es de que ninguna apertura en ningún país puede ser simultánea en todo el país. Va a depender de las características específicas que tenga la ciudad, el municipio, el barrio, y si han logrado varias de las premisas. Las premisas más importantes es si se tiene ya toda la información sobre el número de infectados, el número de contactos, y tener la capacidad para poder tener tanto las pruebas diagnósticas, que son PCR, como las pruebas inmunológicas, que son las pruebas rápidas. En general, se piensa que, como usted sabe, casi todos los servicios de primera necesidad, como son alimentos, farmacias, el mismo correo, están abiertos.
y ellos lo que se ha recomendado es que las medidas de contención importantes, como es el distanciamiento social y el uso de máscaras, sean indispensables. Cuando se espera en los planes de apertura, siempre va a considerarse y mantenerse por muchos meses y a lo mejor por más de un año el uso de mascarillas cuando salgan afuera de sus casas y el distanciamiento social. Ok, la siguiente pregunta la hace Alejandrina Aguirre, periodista mexicana de la revista Contenido y Portales. Ella pregunta, ¿qué datos tendríamos que estar al pendiente los periodistas en COVID-19? ¿Cómo se pueden cruzar los datos de diferentes fuentes? ¿Y qué significa ese concepto de aplanar la curva? Aplanar la curva, voy a empezar con eso. Aplanar la curva es indicar si la meseta, o sea, el punto de inflexión del crecimiento de casos ya a los siguientes días, es decir, 2 semanas, el número de casos ya ha sido menor al día anterior. Cuando observamos que el número de casos y el número de muertes que ocurren en los siguientes 2 semanas cada día es menor, estamos ante el aplanamiento de la curva, es decir, que ya no tiene el crecimiento logarítmico, sino una ruptura hacia el decrecer el número de casos. Pero necesitamos 2 semanas. ¿Por qué 2 semanas? Porque es el periodo de incubación que estamos esperando se tenga, que esa reducción es una reducción verdadera en la tasa de infección. ¿Qué es lo que tenemos que estar viendo y revisando? Exactamente cuáles son las conductas de riesgo que tiene la población y el número de casos y en qué grupos están teniéndose. Por ejemplo, en Estados Unidos, los asilos de ancianos, igual que en España y otros países, han sido muy vulnerables. En otros países son las cárceles, en otros países son las áreas de mayor pobreza, por ejemplo, en Brasil y en otros países. Entonces, necesitamos ver y observar en qué grupos están siendo más afectados. En Estados Unidos son los hispanos y los afroamericanos los que tienen un porcentaje de infección y de mortalidad mayor que la mayoría de otras razas o etnias. Y también cuando la pregunta dice qué tipo de fuentes, tenemos que ver cuáles son las fuentes confiables que estarían desde las fuentes que está generando la OMS, las fuentes que está generando algunas de las autoridades nacionales, pero también validadas por organismos internacionales y grupos de excelencia que existen, por ejemplo, el grupo que está monitorizando la pandemia en Hopkins. Una de las preocupaciones que los periodistas deben de tener es que las redes sociales están generando cantidad de mensajes equivocados y de mensajes erróneos que pueden tener un impacto muy desfavorable, como lo que ha ocurrido en México, de que es el único país en donde médicos y enfermeras han sido asaltados, golpeados, por un concepto equivocado que la transmisión ocurre en el hospital. El vivir cerca de un hospital no es el riesgo de enfermar, la transmisión es respiratoria. Entonces, el hecho de tener reporteros y periodistas que estén nuevamente generando mensajes claros y de hecho indicar
que esos mensajes son falsos y que deben de suspender la retransmisión en las redes sociales. Ok, continuamos ahora con una pregunta que nos hacen desde Cartagena, Colombia. La hace José Alfredo Vital. Él dice, en Colombia la labor de los médicos ha sido estigmatizada. ¿Puede esto ocasionar que haya más casos positivos o desmejorar la atención? Porque un médico también es sensible a las críticas. ¿Podría repetir la primera parte de la pregunta? Ok, en Colombia la labor de los médicos ha sido estigmatizada. ¿Puede esto ocasionar que haya más casos positivos o desmejorar la atención? Porque un médico también es sensible a las críticas. En realidad, los médicos y las enfermeras han sido modelos de resistencia y los que están colaborando en las unidades de cuidados intensivos, como ustedes pueden ver en todos los hospitales y países, son felicitados y el resto del grupo médico los apoya, aunque no pueden estar en contacto directo con ellos. Sí puede haber no un incremento de casos. Lo que está ocurriendo es un poco al revés. En muchos de los países, y creo que Colombia también, en Estados Unidos, en las últimas semanas ha habido una disminución de pacientes en las salas de emergencia. Y es porque la población asume que si van a las salas de emergencia es porque van a morir. Y este es un elemento que está preocupando mucho a los epidemiólogos, a las autoridades de salud pública y los mismos hospitales, porque la población prefiere quedarse en sus casas y morir en lugar de poder ir a las salas de emergencia. Pero es parcialmente explicable, considerando que las noticias hay de la cantidad de muertes, de personas que están llegando a los cuidados intensivos y la ausencia de los respiradores, etcétera. Ahora continuamos con una pregunta que nos llega desde Chile. La hace la periodista Verónica Foxley. Ella dice, en este virus se han visto casos de personas que se vuelven a contagiar. ¿Es posible hablar de inmunidad? Miren, sí, la inmunidad es clara y tenemos la evidencia que son los anticuerpos. La existencia de anticuerpos determina el grado de inmunidad. Lo que no sabemos es si la inmunidad puede durar un año, puede durar 6 meses, puede durar 3 años o de por vida, porque no tenemos todavía la historia completa. Pero aquellos individuos que han sido infectados, por eso están donando su suero, porque es un suero que permite salvar vidas. Esa caracterización de que ha habido personas que han estado infectadas y se vuelven a infectar es un poco dudosa. También es importante ver si se trató de una coinfección y por la presencia de partículas de virus se piensa que todavía es una nueva infección. Yo lo que quiero indicar es que las bases científicas y la evidencia nos indica que todo individuo que ha sido infectado y superado y se le comprueba sus anticuerpos, tiene inmunidad natural. Y eso es lo que está haciendo Inglaterra. Inglaterra está tratando de que exista la inmunidad natural para generar el nuevo concepto que no sé si lo mencioné, que se llama la inmunidad de masa, herd immunity, que si tenemos un porcentaje alto de la población inmune, protegemos a los que no están inmunes. Ok, ahora continuamos con una pregunta desde Venezuela.
La OMS mencionó que los adultos mayores son las personas más vulnerables, pero en países como Venezuela vemos que la tendencia de contagio se encuentra en personas de 20 a 45 años. ¿A qué se debe esto? Esta pregunta la pregunta Mayber Pinto. Mire, en todo el mundo las personas más vulnerables son las que tienen mayor edad por una razón fundamental. Tienen condiciones preestablecidas, es decir, tienen hipertensión, diabetes, etcétera. En poblaciones jóvenes, como las que se menciona posible en Venezuela, es posible que lo que está pasando con esos grupos jóvenes es que su inmunidad ha sido reducido por un problema de nutrición. La nutrición es un parámetro muy importante para la protección contra el virus. Si estos jóvenes tienen un nivel de desnutrición o han tenido problemas con su nivel nutritivo, es posible que sean mucho más vulnerables. Pero también es debido a que si las condiciones socioeconómicas han sido reducidas y los niveles educativos son bajos, es posible que las medidas de contención no sean aplicadas y por tanto no usen ni las mascarillas, tampoco hagan el distanciamiento social, etcétera. Es que además de edad, hay otros parámetros que son importantes que incrementan los riesgos de contraer este virus. Ok, ahora continuamos con dos preguntas que están relacionadas. Las hacen Leonardo Gómez y Jorge Suárez. ¿Qué tan amplio puede ser el margen de error de las cifras de una epidemia-pandemia? Y ¿es correcto comparar la tasa de letalidad de diferentes países debido a que no todos ellos están realizando el mismo número de pruebas? Es una gran pregunta y muy importante. En general, las tasas de letalidad tenemos que considerar dos cosas. Las que conocemos son tasas promedio. Por tanto, se promedia la tasa de letalidad de los jóvenes, de los maduros y los ancianos y se genera un promedio. Pero el promedio no necesariamente es lo que ocurre en una área versus otra área. Por ejemplo, la letalidad de un grupo de población ancianos es mucho más alta que la de una población en general joven y relativamente sana. El hacer las comparaciones, tenemos que ver lo que las preguntas indican. Si ese país o ese grupo o esa área, municipio, estado, ha tenido una capacidad para poder dar las pruebas a la población en general o solo a un grupo pequeño y por tanto las tasas de letalidad a lo mejor son muy elevadas debido a que el denominador no tiene a todos los infectados, sino solo aquellos que recibieron la prueba que fue muy limitada. Este es un debate que está ocurriendo en todos lados cuando algunas autoridades de algunos países tomaron la decisión de no hacer pruebas. Primero, porque no tenían las pruebas y segundo, para de alguna forma no incrementar el número de casos confirmados. Y algunos de los países, en lugar de definir la mortalidad de este virus, lo determinan como neumonías atípicas. Neumonía atípica es porque no se hizo el examen y por tanto, al no tener la comprobación de que era el coronavirus, lo determinan como una neumonía atípica. Y esto está generando problemas incluso éticos de aquellos países que están realizando este tipo de diagnóstico en la causa de muerte. Doctor Castillo, una última pregunta
que la hace Juan Diego Restrepo desde Colombia. Él dice, ¿qué relación podría tener la epidemiología con la sociología y la historia? Usted habla de persona, lugar y tiempo. ¿Dónde quedan las variables de grupo social y etnia? Es una pregunta muy buena. En realidad, la epidemiología es una ciencia social también. Y cuando hablamos de persona, es, eh, es un concepto, resumen, en donde la etnia, la condición socioeconómica, la desigualdad, el comportamiento, vamos a decir, de la escolaridad, el ingreso, la explotación, está dentro de ese concepto. Sí, la idea es que los individuos y las poblaciones tienen características específicas que los hacen más vulnerables, más susceptibles. Y ese nivel de susceptibilidad va a depender de su raza, de su etnicidad, de su ingreso, de su conocimiento, de su educación, de la capacidad de poder tener acceso a los servicios de salud, etcétera. Es decir, que la epidemiología y la sociología están envueltas, más la demografía, más la economía, son disciplinas que comparten mucho sus categorías. Ok, doctor Castillo, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros y despejar todas estas inquietudes acerca de la epidemiología. Muy bien, Muchas mucha suerte. Sí, muchas gracias también a todos los asistentes por habernos acompañado en esta actividad, que es posible gracias a la alianza entre la Universidad del Norte y la Fundación Santo Domingo. Los invito a que estén pendientes de este ciclo de seminarios web sobre la epidemiología para periodistas. Pueden encontrar mayor información en www.fundaciongabo.org. No siendo más, espero que tengan un excelente día. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.